El Ministerio de Fomento, bueno, el Gobierno, la Administración del Estado, la verdad es que tiene una competencia que sobre todo debe afectar a lo que se refiere al reequilibrio territorial para que, como cualquier actividad, bueno, no esté discriminado un territorio sobre otro, ¿no? Desde ese punto de vista, el Ministerio tiene una clara responsabilidad de establecer un marco general, ¿no? Yo creo que cuanto antes, debe existir una ley de vivienda estatal que marque bueno, ese marco jurídico, económico, incluso conceptual a veces, porque hay demasiada disparidad, como ya se ha producido en el urbanismo. Yo creo que debemos de intentar que en este momento no se vuelva a producir toda esa dispersión y esa disparidad que se ha producido ya también en el urbanismo en todo el territorio, ¿no? Y por otro lado, también hay mecanismos no solo de financiación por los que hay que apostar más, aunque no sea una competencia estatal. Es verdad que el Plan Estatal de Vivienda es un elemento fundamental que ha llevado a que, de hecho, yo creo que algunas comunidades autónomas se hayan relajado en su competencia presupuestaria. También tenemos que hacer actividad estratégica, no solamente desde el punto de vista estrictamente de vivienda, sino desde un punto de vista mucho más transversal y más territorial y más global, como por ejemplo la Agenda Urbana Española que hemos aprobado recientemente. Tenemos que colaborar y bueno, ser proactivos en su implementación por las diferentes administraciones, especialmente por las locales, pero también por las autonómicas, porque creemos que es un elemento estratégico que coadyuva precisamente a que aspectos como la vivienda se enfoquen bien, ¿no? Y además estén interrelacionados con otros temas, como se ha hablado aquí, con la movilidad, con el empleo, con aspectos que no son separables. Y también con el ejemplo. Yo creo que también el Ministerio de Fomento puede tener la capacidad, a través también de SEPES, de la empresa de suelo, y puede también tener la capacidad de generar modelos y generar ejemplaridad a la hora de atacar el problema de la oferta, los modelos que puede haber de esos que mencionábamos de colaboración público-privada, en fin, medidas evidentemente de estímulo fiscal o fiscales en general, no solamente de estímulo, a veces de gravamen también, ¿no? Y evidentemente de política económica general, ¿no? Que va más allá del Ministerio, pero sí de la Administración del Estado.